¿Qué es lo que hemos pretendido con el curso o el encuentro? Pues hemos pretendido reflexionar, porque nos parece que no somos conscientes plenamente de ello, de una realidad. Hay en el mundo dos tendencias político-legislativas, por decirlo de alguna manera, que es la norteamericana y, por el otro lado, la europea. Nosotros, naturalmente, hemos estado inmersos en la política europea de regulación del juego. Ha surgido una tercera vía, que es la Gaming Act inglesa de 2005. Y de ahí la petición de que se explique cuál es esa tercera vía. La intervención sobre la política americana y la política europea corre a cargo de José Ramón Romero. Pero luego también hay una incidencia nueva, que es que, como pertenecemos a la Unión Europea, en la medida de sus posibilidades, reclama para sí una serie de competencias, sustrayéndolas, por decirlo de alguna manera, a la competencia soberana de los Estados miembros. Y en esa lucha en la que estamos presentes, estamos viviendo en estos momentos, se corresponde la intervención del profesor Zornoza. Con ello, cumplimos el calendario de hoy, lunes, día 9. Tenemos mañana la reflexión sobre un fenómeno que somos conscientes todos de él. Hay una tecnología nueva, hay unos intentos de extensión vía Internet o vía telefónica o vía televisión de los juegos y sobre eso se producen reacciones diversas, empezando por la recientísima de Estados Unidos de prohibir el pago de las apuestas a través de medios financieros. Hay también una cuestión latente, la combinación de lo público y lo privado como agentes de juego. Que tenemos en España, tradicionalmente, desde hace muchísimo tiempo. Primero fue el Estado el primer agente público del juego y luego tenemos agentes privados, y esta es la reflexión que Rafael Català realizará. Y luego aspiramos, y de ahí que se estén grabando todas las intervenciones, aspiramos a que haya un diálogo vivo, franco, eficaz, por la gente experta en estas cuestiones, de los que hay muchos, porque están muchos empresarios, están muchas personas que han ocupado cargos de responsabilidad en el juego. Después de las primeras palabras, pues saludo a Amadeu Ferrer, que durante muchísimo tiempo estuvo de director general del Juego de Cataluña, el profesor Miguel Mazón, director general del Juego en la Comunidad Valenciana, los actuales directores generales, como antes ha dicho José Antonio Soriano. Están empresarios, están políticos, están expertos sobre una realidad que nos parece que es muy cambiante y que no es el día a día que a los empresarios les puede interesar, sino que es una realidad que está influida por agentes externos muy importantes. Y que nosotros aquí nos parece que estamos en una isla, y no es cierto, sino que tenemos presiones fortísimas por parte de otros países y por parte de otros empresarios y por parte de una industria de juego externa a nosotros que quiere exportar sus productos y que nosotros se los compremos. Bueno, y estas cuestiones se presentan en muchos foros. Se presentan en los foros profesionales de la industria del juego. Y también se pueden presentar en foros académicos. ¿Qué es lo que ha pretendido realizar la Universidad Méndez Pelayo? Lo que pretende realizar la universidad a la que yo pertenezco, la Carlos III de Madrid, porque nos parece que la reflexión académica es una reflexión bastante neutral.
No digo que sea totalmente neutral, pero parece que es bastante neutral. Y es conceder importancia a lo que verdaderamente lo tiene. Y la industria del juego, como pretendo en mi corta intervención demostrar de una manera muy ligera, porque no hay tiempo de más, es una industria muy importante. Es una industria muy importante que tal vez los mismos protagonistas minimizan, pero que tiene un impacto social importante, pero tiene también un impacto económico fundamental. Desde esa perspectiva, la Universidad Carlos III, que tiene un instituto sobre políticas públicas y gobernanza, el Instituto Fermín Caballero de Políticas Públicas y Gobernanza, pretende abrir una vía de reflexión sobre esta cuestión. Y nos parece que una serie de realizaciones permanentes, continuas, puede iluminar suficientemente a los verdaderos protagonistas, que son los que participan en la industria del juego, y los reguladores, que son los que tienen que establecer las políticas públicas adecuadas en cada momento. No olvidemos que aquí tenemos en España 17 reguladores, porque hay 17 autonomías, y que esa actividad importante desde el punto de vista económico no puede o no debiera irse normativizando según el buen espíritu o el buen talante de un momento determinado de un responsable público de juego, sino que tendría que existir una política pública, si no uniforme, si por lo menos consensuada, porque queda rebasado completamente nuestro marco español por esa presión exterior que cada vez más está presente entre nosotros. Bueno, pues esa es la idea fundamental del encuentro, pero quedaría corto, quedaría decapitado, por decirlo así, si solo fuesen las intervenciones de los ponentes, que no quieren ser las intervenciones más que el arrojar una serie de ideas para que luego se produzcan los debates en las mesas redondas de por la tarde. Y esos debates estamos seguros que van a ser igualmente importantes, porque es la experiencia la que habla, la experiencia del regulador por un lado, o la experiencia del protagonista de la industria del juego por el otro. Y los estamos grabando porque pretendemos hacer una publicación con lo que aquí se diga para ir marcando los hitos de cómo va evolucionando el pensamiento y de cómo se van moviendo los diversos protagonistas de esta industria a lo largo del tiempo. Por exigencias de la universidad y sobre todo para los alumnos de las universidades sevillanas, realmente viendo la lista es una cosa muy curiosa porque están matriculados desde alumnos de medicina, alumnos de ingeniería y alumnos de relaciones laborales y de ciencias económicas, de ciencias empresariales, de ciencias del trabajo, de derecho, por supuesto, de biológicas, hasta de historia del arte, en estas cuestiones, lo cual indica que naturalmente pues, es un tema interesante, por lo menos para ganar los créditos que se les reconocen para sus cursos. Pero me alegra, porque, como les decía antes, haber tenido que cerrar la matrícula, porque llevábamos 43 matriculados de la universidad y aquí no iba a caber mucha más gente, pues también supone una satisfacción para los organizadores. Cuando el libro se publique, será enviado a todos ustedes, puesto que constan como asistentes, y decía que por normativa de la universidad pondremos a disposición de los alumnos de la universidad, por lo menos, pues si luego tienen que hacer los trabajos para
para los créditos, pondremos a disposición las intervenciones de los ponentes fotocopiadas. Bueno, y con esto, pues quisiera simplemente pasar a mi intervención. Quiero recordar dos fechas para unir este acto, no por otra cuestión. Hace 20 años, en 1986, el Ministerio de Interior hace el primer esfuerzo para conocer la realidad del sector y publica lo que conocemos con el nombre de Libro Blanco del Juego. Y 10 años después, en 1996, muchos de los que estamos aquí presentes participamos en un curso de verano de la Universidad Complutense, en el Escorial, también sobre esta realidad del juego. Parece que hacemos una radiografía académica, por decirlo de alguna manera, de 10 en 10 años. Esperamos ahora no tardar hasta el 2016 para hacer el siguiente, sino, como les decía, ir avanzando. Y pretendemos reflexionar sobre lo que se está haciendo, sobre quién se proyecta, es decir, sobre los ciudadanos, la sociedad española, y también, sobre todo, el punto más importante, cómo debe hacerse o cómo creemos que debe hacerse, cómo deben hacerse las políticas públicas de juego. Y permítanme que exprese, desde un punto de vista estrictamente académico, qué entendemos por políticas públicas. Antiguamente se estudiaba cómo funcionaba la administración, cómo eran los procedimientos de tomas de decisiones, cómo era la estructura del gobierno, pero a medida que el estado de bienestar se ha ido implantando entre nosotros, interesa cada vez más los resultados. No quién, no cómo, sino los resultados. ¿Por qué? Porque los resultados son los que legitiman al gobierno o a los gobiernos. Los gobiernos aplican unas políticas que, si son eficaces, les dan legitimidad. No legitimidad de origen, que se da por supuesto, puesto que son democráticos, son elegidos por los ciudadanos en el momento de las elecciones, sino legitimidad de ejercicio. Y si a las peticiones de la sociedad los gobiernos no saben responder adecuadamente, tendrán legitimidad de origen, pero pierden la legitimidad de ejercicio, hasta el punto que, llegado un momento de siguientes elecciones, los ciudadanos cambian el gobierno. Siempre se ha dicho que las elecciones no las gana la oposición, sino que las pierde el gobierno, el que sea. ¿Y por qué las pierde? Porque no ha habido legitimidad de ejercicio. Los ciudadanos se han cansado porque el gobierno no ha sabido acertar en sus soluciones. Pues bien, la política pública es un proceso de formulación y de ejecución, de puesta en práctica de las decisiones que el gobierno toma. ¿Y por qué nos pasan o por qué ahora surge esa preocupación por las políticas públicas? Y he señalado aquí, es clásica, no estoy innovando nada, es una cuestión puramente académica, digamos, que las políticas públicas tienen importancia por el crecimiento de la acción del Estado continuamente,
esa acción va ascendiendo. He puesto un dato un poco antiguo, pero el que tenía al alcance de la mano en ese momento. Pero vean ustedes que el 45% del Producto Interior Bruto en el año 94 en España corresponde a la acción del Estado. Esa acción del Estado que supone que hay cada vez más funcionarios, eso no sé si es bueno, yo creo que no, pero bueno, el hecho es que cada vez hay más funcionarios, pero esos funcionarios con su actuación producen o facilitan que hayamos llegado a lo que conocemos con el nombre de estado de bienestar, en donde la sociedad exige continuamente del Estado que cubra demandas cada vez mayores, cada vez más amplias, demandas que cada vez tienen que ver con cosas más dispares, pero que no es que estemos ante la idea socialista del padre Estado, del padrecito Estado soviético, ni mucho menos, sino que en Occidente la igualdad y la solidaridad lleva a que muchas más demandas tengan que ser cubiertas y garantizadas por el Estado. Desde el punto de vista que nos preocupa aquí, el juego, pues hay una multiplicación de normas ingente. Si nosotros tuviésemos sobre la mesa la recopilación de las normas en papel impreso, no por medios informáticos, pues no sé si ocuparíamos toda esta mesa, pero poco le falta. Poco le falta. Traigo simplemente dos ejemplos cogidos a voleo, pero para que vean ustedes. De acuerdo con la memoria del Ministerio del Interior del 2005, que voy a utilizar mucho, aunque a veces no diga que es del Ministerio del Interior, reconozco ya de entrada que es la memoria del Ministerio del Interior, porque es un documento oficial absolutamente fiable, en donde el propio Ministerio reconoce a lo mejor las carencias de información que tiene sobre determinados aspectos, pero que es lo que nos uniforma en la información de lo que disponemos. Pues en el 2005 aparecieron, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, un conjunto de 57 normas. Y otro dato también curioso, y este está cogido de otro lugar también muy al uso dentro de la industria del juego, que es el portal de webdeljuego.com. Desde el 7 de julio del 2006 han aparecido hasta hoy, es decir, en 3 meses y con el paréntesis de que parece que la gente tiene que irse de vacaciones, 7 decretos. 7 decretos que se corresponden naturalmente a diversas autonomías. Pero eso indica que el enfoque de políticas públicas, por lo que toca al juego, es un enfoque absolutamente vivo, de toma de decisiones, de normas permanentes. Pero estas dos primeras razones de por qué la política pública es un enfoque que tiene que ser contemplado con respecto del juego, crecimiento de la acción del Estado y multiplicación de la regulación, sigue con otras razones, que es reconocer, y esto lo tocará mañana Rafael Catalá, que cada vez son más difusos los límites entre lo público y lo privado. En el caso del juego, pues hay juegos gestionados por el sector privado, juegos gestionados por el sector público. En el caso de la televisión, pues tenemos clarísimamente, durante un tiempo se entendió que la televisión era un servicio público, pero se podía gestionar por privados, había una concesión en la gestión a privados. Ahora hay una batalla, como sabemos todos por experiencia diaria, entre lo público y lo privado, pues en el sector de la información.
Y como les decía antes, la razón de todo, la razón es que la eficacia gubernamental del Estado o de las comunidades autónomas, en el caso nuestro español, es la que da la legitimidad. El gobierno, si resuelve problemas, es un gobierno legítimo, y si no resuelve los problemas, es un gobierno que los ciudadanos quieren finalmente sacudirse de encima. Pues bien, estas políticas públicas tienen 1000 definiciones, pero para ser didáctico, por decirlo de algún modo, para simplificar la cosa y porque creo realmente que comprende de una manera muy concisa pero exacta en qué consiste la política pública, me atengo a la definición de Dae que dio en 1992. Una política pública es todo aquello que los gobiernos deciden hacer o no hacer. Y subrayo esta segunda parte porque me parece verdaderamente importante. Se pueden hacer cosas, efectivamente, pero se dejan de hacer cosas. Y el dejar de hacer cosas es tan política pública como las que se hacen. Cuando no se regula algo, se está haciendo una política pública, que consiste en no regular, que consiste en dejar liberalizado un sector, o no, o consiste en no tomar la iniciativa y considerarse en el fondo tan liberal como el laissez-faire, laissez-passer del siglo XIX, hasta que estalla el problema por no haber tomado decisiones. Y eso, subrayo el no hacer, es una de las cosas que nos parece importante tener aquí, presentes, porque a veces, cuando hay una invasión de competencias o de ofertas provenientes del exterior, o se hace o no se hace. Eso ya depende de las decisiones políticas de los responsables políticos. Pero se tiene que conocer o se tiene que saber desde el comienzo que el no hacer supone tener unos resultados. Y, por lo tanto, el no hacer supone aceptar una opción y apostar por esa opción. En el proceso, también es un proceso clásico, la política pública tiene que identificar el problema. Nosotros, con el encuentro y con nuestras discusiones, pretendemos conseguir que se identifique el problema, formular alternativas. En nuestras discusiones en las mesas redondas pues pueden salir fórmulas alternativas sobre lo que se consideren problemas. Ya no nos corresponde decidir a los responsables políticos, corresponde decidir e implantar a los responsables políticos, corresponde a los responsables políticos y, en cierto modo, a la opinión pública también, evaluar la política pública decidida e implantada por los responsables políticos. Y esto es lo que, desde un punto de vista académico, pretendemos también en el Instituto de Políticas Públicas y Gobernanza llevar a cabo, la evaluación de las políticas públicas, porque es evidente que no todas las políticas públicas, e insisto, en España, con 17 políticas públicas, algunas muy dispares unas de otras, es evidente que no todas las políticas públicas aciertan. Algunas aciertan y otras yerran. Porque la importancia social y política de la industria del juego. Pues muy fácil. Porque mueve mucho dinero, porque supone ingresos fiscales muy importantes y porque crea mucho empleo. Y como
decía, comentaba el director general de Juego de Andalucía, y lo hemos estado hablando mientras preparábamos este encuentro, y porque no ha salido aquí, porque me la he debido saltar, pero traía de una definición de la Real Academia. Industria se entiende también en castellano, la cuarta acepción del diccionario, como el conjunto de las industrias. Es evidente que la industria del juego es un conjunto de industrias. Los hay que fabrican, los hay que ofrecen, explotan los productos fabricados, ofrecen entretenimiento, gasto de tiempo, disfrute de las personas. El conjunto es lo que llamamos industria del juego. No concebimos el término industria en la primera acepción de la academia, que es creación de un artefacto, pues creación de una máquina o impresión de un cartón de bingo, fabricación de una ruleta, sino que concebimos el término industria como, acepción cuarta, conjunto de las industrias. La industria algodonera, la industria pesada, la industria del juego. Pues esta industria mueve mucho dinero, supone ingresos fiscales muy importantes, crea mucho empleo. Y vamos muy brevemente a ver esta cuestión. No sé si en esta pantalla pequeña se puede ver. Los datos oficiales, como consta arriba de todo, procedentes de la Subdirección General de Estudios y Relaciones Institucionales de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, en su memoria del año 2005, nos van indicando que hay un crescendo, y en estos 5 últimos años, del 2001 al 2005, unas partes de la industria o un sector de la industria ha crecido más que otro, algunos han decrecido, pero en conjunto hemos pasado de 26.000 millones de euros en 2001 a 28.335 en 2005, con una variación de un 8%. Estamos moviendo con las salvedades que la propia memoria dice sobre la falta de datos de una serie de comunidades que por unas razones u otras no comunican al Ministerio del Interior los resultados finales. Pero, a falta de otros datos, hemos de dar por buenos las estimaciones de la Secretaría General Técnica del Ministerio. Cerca de 28.000 y pico millones de euros. En este gráfico siguiente quedan reflejadas las cantidades medias jugadas por habitante y año, el año 2004 y el año 2005. En oscuro es el 2004 y en claro el 2005, con excepción de los juegos de la Organización Nacional de Ciegos, que decrecen de 52 a 46 euros por habitante y año. Vemos que tanto los juegos del LAE como los juegos privados se incrementan. Y el conjunto total pasa de un gasto de 620 euros por habitante y año en 2004 a 642 euros por habitante en 2005. Procedente también de la Secretaría General Técnica, tenemos las variaciones de las cantidades jugadas por habitante y año, en donde en algunos juegos, por ejemplo, los casinos tienen una variación importante
entre el año 2001 y 2005 suben un 18%, 18% respecto al 2004, pero eso es porque se abren varios casinos, 4 en concreto, y sobre todo se abre el casino de Aranjuez en Madrid. Otros juegos pues descienden, los bingos y las máquinas de tipo B. El total de juegos privados desciende de 2001 a 2005 en un 13%, y hay otros juegos, algunos como la Lotería Nacional aumentan, otros como la Primitiva disminuye, el Bonoloto aumenta, las quinielas disminuyen, la 11 disminuye en líneas totales. De 2005 sobre 2001 hay un pequeño aumento de gasto por habitante y año. También hay que pensar que somos más habitantes y que España está creciendo en su población de una manera muy rápida, de manera, digamos, feroz, y tenemos un pequeño aumento del 1,44. Pero el gasto real es mucho menor. Y aquí es, digamos, el origen de una gran batalla que yo creo que está ya clara y que ha sido aceptada por los organismos oficiales, de que las cantidades jugadas evidentemente no son el gasto real y que es demagógico utilizar las cantidades jugadas para imputar a la sociedad una excesiva afición al juego. Y no digo que sea mucho o poco, pero no es lo mismo. El gasto real, y lo reconoce también la memoria de la Comisión de Juego, estamos hablando en términos de porcentaje, mucho menor, porque en casinos se calcula que es un 22%, en bingos es muy claro que es un 34%, en máquinas recreativas un 25%, en los juegos públicos, loterías 30%, Primitiva 45%, etc. Total, los juegos, y voy muy deprisa para no pasarme del tiempo asignado, el gasto real es aproximadamente en conjunto un 31,51% de las cantidades jugadas. Y por eso, si nos vamos a estos cuadros siguientes, vemos que el gasto real de todos los juegos desde el 2001 al 2005 ha supuesto un incremento, el total, de un 10%. Algunos juegos, como los casinos, pues tienen en gasto real también un aumento notable, un 16%. Otros, como por ejemplo la Organización de Ciegos, tiene un descenso notable, un 10%. Naturalmente, no hay tiempo para comentar los cuadros con más tranquilidad. A ver, esto no le da la gana de avanzar. Bueno, supone, segunda razón, ingresos fiscales muy importantes. Y aquí me he permitido utilizar una fuente privada, pero que supone un esfuerzo muy importante que ha hecho una revista, Joc Privat, y que publica este mes pasado de septiembre, en donde, como vemos, los ingresos fiscales llegan en el año 2004 a casi 1.972 millones de euros. En el 2005 no se puede establecer porque faltan datos de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Madrid, que son muy importantes, pero que su peso en los años anteriores viene a ser prácticamente en conjunto de un tercio de los ingresos fiscales obtenidos,
con lo cual podemos llegar a establecer unos ingresos fiscales próximos a los 2.000 millones de euros. Segunda razón para que la industria del juego tenga una importancia desde el punto de vista de las administraciones fundamental. Esta misma revista pues decía, por ejemplo, que el Principado de Asturias, la tercera fuente de ingresos es precisamente el juego. Eso supuso desde el principio, y al decir desde el principio me estoy refiriendo, si no al año 77, cuando se despenaliza el juego, sino a los años siguientes, pero enseguida, supuso que la Administración tenía mucho interés en la regulación. Supuso que las autonomías, a medida que iban recibiendo las competencias, en muchos casos, la primera ley que publicaron, la primera de todas, fue la ley del juego, porque era la ley que les garantizaba los ingresos. Y, por lo tanto, eso supone también pues, que tiene una importancia fundamental. Y tercera razón, crea mucho empleo. No hay estadísticas, o yo por lo menos no conozco estadísticas fiables sobre el empleo que la industria de juego genera en España. Pero por eso me he permitido traer simplemente a colación dos series de datos comparando España con el Reino Unido. En casinos, evidentemente, estamos en inferioridad. No son los casinos españoles iguales que los del Reino Unido, son instalaciones mucho más importantes normalmente. Tenemos 38, si contamos el último de antes de ayer de Lloret, concedido a la sociedad Atsaia, frente a los 140 del Reino Unido. En bingos, con una población prácticamente la mitad de la inglesa, tenemos 447. Salones recreativos no hay cifras para comparar y además son datos sin los del País Vasco, según lo reconoce la misma comisión, la misma Secretaría General Técnica del Ministerio. Y en máquinas, en cambio, superamos, con la mitad de población, superamos al Reino Unido. Es decir, que si hiciéramos, y esperamos en algún momento poder hacer, un estudio exacto del número de puestos de trabajo creados por la industria del juego, veríamos que es una industria realmente importante en este mundo laboral. Crea y mueve mucho dinero, da mucho dinero a la administración pública a través de las imposiciones fiscales de tasa de juego. En estos datos de Joc Privat no se han considerado los impuestos de las sociedades, el 35% de impuesto de sociedades, los impuestos que puedan derivarse de eso, sino simplemente la tasa de juego y, finalmente, crea mucho empleo. Bueno, pues como todos los americanos acaban dando gracias por su atención, a mí también quiero agradecerles el tiempo que me han dedicado, los 45 minutos exactos, más o menos, de la intervención. Y ahora, sin solución de continuidad, daremos paso al señor Coles para que empiece a explicar esa vía segunda, como les decía, entre la legislación norteamericana y la legislación española. Muchas gracias.